Müller. Comida para los niños. El rey ha muerto. ¡Viva la reina! Rezaba el titular del Bristol Times en su edición del 20 de junio del año 1837. George ya sabía lo que había sucedido, como casi todos los habitantes de la ciudad. La noticia corrió como la pólvora. Todas las banderas ondeaban a media asta. Las tiendas se hallaban cerradas y las campanas de las iglesias replicaban sin cesar. Aquella noche, después de la cena, George y Mary Müller pasaron bastante tiempo orando por Victoria, la nueva y joven reina de tan solo 18 años. Lidia quería también saber a qué se debía todo aquel revuelo y preguntó: «Papá, ¿por qué no dejan de tocar y tocar las campanas? ¿Se han atascado acaso?» «No, querida», contestó George Müller, alzándola en sus brazos. «Lo que acontece es que el rey Guillermo IV ha muerto esta mañana y mucha gente está triste». «Debe haber sido una persona muy importante», dijo Lidia. «Lo era», replicó George, «y los súbditos ingleses están tristes. Pero el sábado todo el mundo va a estar contento y se va a celebrar el desfile más grande que jamás hayas visto. Se va a celebrar la coronación de la nueva reina. Se llama Victoria. Solo tiene 13 años más que tú». Lidia sonrió. Aquel sábado asistió al desfile con sus padres y unos 40 niños huérfanos. Todas las personas recibieron una bandera de la Unión, bandera del Reino Unido, para saludar a la larga comitiva de alcaldes y magistrados y ministros que iban a desfilar en sus carruajes. Después del desfile, George se dio prisa en llegar a casa. Todavía tenía mucho trabajo que hacer para abrir un orfanato de niños en el número 3 de la calle Wilson. A fines de mes, la necesidad de un nuevo orfanato que acogiera otros 40 niños era muy urgente, ya que no había sitio a donde enviar a los pequeños de la otra casa cuando cumplían los 7 años. El tercer orfanato se abrió a su debido tiempo. George era ya responsable de 81 niños y de un servicio de 9 personas de tiempo completo. La lista de niños en espera para ingresar en el orfanato era lo suficientemente grande como para llenar otras 3 casas de acogida. Aparte de atender a los niños, George Müller, a través de la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, proveía educación para 350 niños en escuelas diurnas y otros 320 en escuelas dominicales. Aquel mismo año, George esperaba que las primeras copias del libro que había escrito, cuyo título era Narración del Tratado que dio el Señor Dios a George Müller, saliera de la imprenta. No fue una decisión fácil publicar lo que había aprendido en su vida cristiana. De hecho, oró más por la publicación del libro que por cualquier otra decisión importante que hubiera tenido que tomar. Nunca quiso darse importancia ni dar la impresión de que tenía más fe que otros cristianos. Pero tanta gente que le había escrito pidiéndole consejos acerca de cómo vivir una sencilla vida de fe, que al final decidió escribir este libro. El libro se vendió bien y George Müller fue más que nunca solicitado para predicar en nuevas iglesias, pero no le fue posible aceptar esas invitaciones por una razón sencilla. Enfermó gravemente. Su salud se volvió a deteriorar y empezó a sufrir terribles jaquecas. El único alivio temporal que parecía encontrar era atarse fuertemente un pañuelo a la cabeza. A veces se veía obligado a quedarse en cama por largos días. En los meses que siguieron, pasó mucho tiempo en otros lugares del país, mayormente con amigos en el campo, para intentar recuperarse. Mejoró un poco. Ya en marzo de 1938, George decidió volver a Prusia para hacer una visita. Esperaba que el cambio de aires lo pudiera beneficiar
y le proporcionara el alivio que buscaba. También quería aprovechar el viaje para animar a los misioneros alemanes. Viajó solo en esta ocasión y dejó a Mary encargada del orfanato, función que ella había venido desempeñando durante buena parte del año previo. George Mueller partió de Inglaterra el 2 de abril de 1938. La travesía por el Canal de la Mancha fue complicada y el viajero añadió rápidamente el mareo a su lista de dolencias. No obstante, llegó en buen estado de salud a Hamburgo el 9 de abril y desde allí se dirigió a Berlín, en donde pasó 10 días con algunos amigos misioneros. Desde Berlín viajó a Heimersheim para visitar a su padre. Los dos se llevaron mucho mejor que cuando George estudiaba en la Universidad de Halle. Johann Müller se mostró interesado en todo lo que su hijo George hacía en Inglaterra. También quería saber cómo le iba a la joven reina Victoria. Después de todo, la reina madre era una princesa alemana. Al cabo de un mes de ausencia, George regresó a Bristol. El cambio de aires le vino muy bien, se sentía mucho mejor. Es más, aunque se enfermaba de vez en cuando, nunca volvió a experimentar dolores prolongados ni fatigosos ataques como el que acababa de padecer. Menos mal que George no permaneció fuera de casa demasiado tiempo, porque las cosas se complicaron bastante en Bristol. Resulta que el 18 de agosto de 1838, George escribió en su diario: "No tengo ni un penique en efectivo para los huérfanos. En un día o dos nos harán falta unas cuantas libras esterlinas. Mis ojos están puestos en el Señor". Al anochecer de aquel día, se recibieron 5 libras donadas por una mujer que había vendido parte de sus joyas para ayudar a los huérfanos. Este dinero fue suficiente para comprar comida para un día, pero al llegar la noche se encontraban en la misma situación. El 20 de agosto, George volvió a recibir un regalo de 5 libras que también fueron usadas para comprar comida. Al día siguiente llegaron 12 libras y otras 3 al día siguiente. Una y otra vez, George sumaba el balance de los libros de contabilidad y comprobaba que los orfanatos no tenían dinero para comprar comida. Cada vez que oraba, llegaba dinero en el momento preciso. Dada la gran necesidad, se le presentó la tentación de recurrir a otro fondo para hacerle frente a la crisis. Pero George Mueller se mantuvo fiel a Dios. En cierta ocasión, llegó un cheque de 220 libras esterlinas que había sido enviado por un rico propietario de la región. La carta que contenía el cheque aseguraba que el dinero era para la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. George Mueller sabía que solo tenía que preguntar al rico terrateniente si podía usar el dinero para los huérfanos y que éste aceptaría de buen agrado, pero no quiso pedírselo. No quería manipular las circunstancias. Dios le había prometido que él mismo le supliría, y George continuaría orando y creyéndolo. No desviaría el dinero donado para cierta necesidad para hacer frente a otra. En otra ocasión, George recibió una gran suma de dinero de una mujer que él sabía que estaba endeudada. Desde el día en que se hizo cristiano, George decidió no tener deudas.
Creía que si era la voluntad de Dios que alguien tuviera algo, Él proveería el dinero de antemano para comprarlo, no después. Por este motivo sabía que no debía aceptar la donación de la mujer. Aun cuando no tenían suficiente dinero para comprar la comida del día siguiente, le devolvió el dinero y le aconsejó que empleara el dinero para pagar a sus acreedores. Al día siguiente, como todos los días, George recibió suficiente dinero para sufragar el abastecimiento cotidiano de los orfanatos. En cierta ocasión, George Mueller insultó involuntariamente a una señora que le visitó para ofrecerle una gran suma de dinero. La mujer se llamaba Bridgman. Un día, cuando regresaba de los orfanatos de la calle Wilson, George se encontró con la señora Bridgman, quien estaba tomando el té con su esposa Mary. Su esposa se la presentó y George se sentó e intervino en la conversación, que pronto discurrió sobre las maneras en que Dios proveía para los huérfanos. La señora Bridgman parecía interesada en todo lo que comentaba George. Él la miró y creyó descubrir el motivo de su interés. La señora Bridgman era una mujer pequeña. Vestía ropa demasiado fina para un día de noviembre y tenía las botas desgastadas. George creyó que ella procuraba conocer el secreto de la provisión de Dios para su vida. Cuanto más hablaban, más lástima sintió George de aquella mujer. De repente la señora Bridgman dijo: «Bueno, me tengo que marchar. Ustedes querrán cenar. Gracias por haberme dedicado su tiempo». George Mueller hizo un gesto a Mary y ésta intervino inmediatamente. «Pero señora Bridgman, sería un honor que se quedara y cenara con nosotros. Usted tiene muchas preguntas y estamos disfrutando grandemente de su compañía». «Ni hablar. No debo molestarles más. Me marcho. Debo tomar el tren, aunque no pueda comer. Páseme el chal, por favor, señora Mueller. Es el único que tengo y no quiero olvidarlo». Una luz se encendió en la mente de George al ver que Mary iba a recoger el chal de la señora Bridgman. Era una mujer tan pequeña y tenía solo este chal para resguardarse del frío. ¿Qué había dicho acerca de no poder comer? ¿Había venido desde tan lejos y no tenía suficiente dinero para un pedazo de pan? Mientras la señora Bridgman se preparaba para marcharse, George decidió hacer algo que no había hecho nunca antes. Se acercó a la señora Bridgman y carraspeó: «Estimada señora, ya veo que usted se está esforzando por seguir el camino de Dios como lo hacemos nosotros. Sin embargo, es obvio que usted carece de provisiones y de dinero para comprar sus propios alimentos. Como le dijo mi esposa, nosotros no solemos tener mucho, pero me gustaría ofrecerle lo que tenemos. Nos gustaría compartir nuestro dinero, haciendo un monedero común. Quiero que siempre que necesite dinero me envíe un mensaje y compartiremos lo que tengamos con usted. Y ahora», se llevó la mano al bolsillo, «permítame que le ofrezca algo para comprar comida en el tren». La señora Bridgman balbuceó algo y después estalló en una carcajada. Todo su cuerpo se estremeció por un minuto y luego volvió a recuperar la compostura. «¿Qué le hace pensar que necesito su dinero, señor Mueller?», preguntó con desprecio. George notó que se le subían los colores a la cara. «Usted dijo que no tenía dinero para comprar comida y que solo tiene un chal», repuso cortésmente. «Nada de eso. Yo no he dicho que no pueda comprar comida. Dije que no quería comer. Tengo un estómago delicado y las comidas grasientas no me sientan bien. En cuanto al chal,
tiene usted razón, solo tengo uno, pero solo puedo ponerme uno a la vez, de modo que es suficiente, ¿no le parece? George movió afirmativamente la cabeza sin saber qué decir. Obviamente había insultado a la señora Bridgman al ofrecerle compartir su dinero con ella. Ahora debo irme, dijo resueltamente la señora Bridgman, pero antes permítame decirle por qué he venido. He recibido una herencia de 500 libras y quisiera saber si puedo donarlas al orfanato. De manera que no soy pobre, señor Müller, y ciertamente no necesito un monedero común. Cuando la señora Bridgman se marchó, George y Mary se quedaron estupefactos. Yo no tenía ni idea, dijo Mary, ni yo tampoco, pero sin quererlo la hemos insultado, ¿no te parece? Y pensar que le ofrecí compartir con ella un chelín o dos, teniendo 500 libras en el banco, se lamentó George. Los Müller no volvieron a tener noticias de la señora Bridgman hasta que un día, varios meses después, cuando George llegó a casa y se la volvió a encontrar tomando el té con Mary, pareció entusiasmarse cuando George asomó por la puerta. Señor Müller, comenzó diciendo, he reflexionado mucho acerca de su sugerencia de compartir un monedero común conmigo. La idea me impresionó bastante. Sé que no tienen mucho y sin embargo usted estuvo dispuesto a compartir lo poco que tienen conmigo. He decidido compartir lo que tengo con ustedes. Dentro de un mes llegará un cheque por valor de 500 libras esterlinas. George y Mary pasaron un tiempo muy especial de acción de gracias aquella noche. 500 libras esterlinas era suficiente para mantener las tres casas funcionando al menos por un año. El año 1840. Había otras personas que se preocupaban por las dificultades que atravesaban los huérfanos y trataban de resolver el problema a su propio modo. Uno de ellos, Charles Dickens, publicó su famoso libro sobre Oliver Twist ese mismo año. La novela del famoso autor despertó por primera vez la conciencia de la clase alta inglesa ante la terrible realidad de la vida de muchos niños. La marea social empezó lentamente a impulsar la protección de aquellos pequeños que se encontraban en circunstancias muy angustiosas, pero aún había mucho por hacer. Aunque estaba ocupado con varias responsabilidades, en la primavera del año 1843, George creyó que había llegado la hora de hacer otro viaje a Prusia. Mucha gente le había escrito pidiendo que regresara. A George le impresionó particularmente un pequeño grupo de creyentes bautistas que vivían en Stuttgart. Era el primer grupo de cristianos alemanes fuera de la iglesia controlada por el Estado que le pedía ayuda y él ansiaba ofrecérselas. No obstante, cuando más pensó acerca del viaje, más claramente entendió que no podía realizarlo, al menos de inmediato. Había demasiados obstáculos para sentirse tranquilo antes de partir de Bristol. Se requerían por lo menos 200 libras depositadas en el banco. Luego estaba el asunto del cuarto orfanato en la calle Wilson Street, que estaba a punto de inaugurarse. Aún había que encontrar una matrona adecuada para que vigilara la casa. George había decidido que cuando volviera a visitar Prusia viajaría acompañado de Mary, pero la suma total para sufragar los gastos del pasaje, incluido el dinero que necesitaban para vivir fuera de casa, era bastante elevada. Y por último, el libro de George estaba ya traducido al alemán, pero no estaba aún publicado debido al costo de la impresión. Si viajaba a Prusia, quería llevar consigo algunas copias de la edición en alemán para regalar a las iglesias. El costo de la impresión en alemán ascendía a 200 libras esterlinas. La cantidad de dinero que George necesitaba en efectivo antes de partir para Prusia era bastante elevada, especialmente para un hombre que pedía a Dios el dinero de cada día para comprar pan y leche
para dar de comer a los huérfanos. Sin embargo, George y Mary tuvieron fe para creer que Dios proveería la cantidad necesaria para viajar. Oraron y pidieron a Dios que, si era su voluntad que ellos viajaran a Prusia, se los mostrara proveyéndoles el dinero que necesitaban. Casi un mes después de comenzar a orar por el viaje, la precariedad económica de los orfanatos se acentuaba, pero George y Mary siguieron orando hasta que el 12 de julio del año 1843 recibieron noticias magníficas. Un hombre a quien George no conocía le entregó 700 libras para destinarlas a 4 propósitos. Una parte debía ser dedicada a los cristianos pobres de Bristol, otra serviría para financiar la edición alemana del libro George, otra estaría dedicada al mantenimiento de los orfanatos y la última se usaría para fortalecer la fe de los cristianos alemanes. En un solo día George recibió respuesta a todas sus oraciones, excepto la de una matrona para vigilar el orfanato en la casa número 4 de la calle Wilson. Una semana después llegó la última respuesta de Dios, con lo que George y Mary creyeron que ya podían viajar a Prusia. Los Müller se ausentaron por 6 meses, ayudaron a los creyentes de las iglesias en Stuttgart y distribuyeron las copias del libro de George. Lamentablemente, Johann Müller, el padre de George, había fallecido 4 años antes, de manera que Mary nunca tuvo oportunidad de conocerle. En febrero de 1844, los Müller regresaron a su trabajo en favor de los huérfanos de Bristol.